Es el bloque 4, realizas interpretaciones científicas de la realidad social. Bien, ahí miren como dice el título, dice realizas interpretaciones científicas de la realidad social. ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos a ver. Está Adrián, Alfonso, Ana, Fabián, Isaac, Josué, Mía, Perla, ¿Qué dijo? Jimena. A ver, ¿cómo entienden? Realizas interpretaciones científicas de la realidad social. ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo? No. Ah, sí, la pregunta es, ¿qué entienden por realizas interpretaciones científicas de la realidad social? ¿Qué quiere decir? Ajá, ¿y qué son? ¿Qué son las interpretaciones científicas? ¿Qué son? Experimentos. Acciones que hacen ¿quiénes? Los científicos, ¿verdad? Si van a participar los que están en virtual, levanten la mano, por favor. Ahí en la parte inferior pueden poner una reacción. Bueno, pues sí, son interpretaciones que hacen los científicos sobre lo que nos rodea, sobre la cotidianidad. Bueno, ahora vamos a ver, dice aquí, bueno, estas son las actividades. Bueno, vienen aquí algunos conceptos y teorías como el materialismo histórico, el estructural funcionalismo, la teoría comprensiva y la teoría crítica. Hoy vamos a ver sobre ello. Dice, interpretaciones de la realidad social. ¿Cómo lo interpreta el materialismo histórico que lo funda Carlos Marx, un judío alemán? Luego dice estructural funcionalismo, que lo analizan, lo proponen Emily Durkheim, Herbert Spencer y Talcott Parsons. La teoría comprensiva es expuesta por Max Weber y la teoría crítica por Jürgen Habermas, Herbert Marcuse y Theodor Adorno. Bueno, ellos son los exponentes de estas teorías. Pero estas teorías básicamente ¿de qué tratan? Con el fin de comprender el contexto de las sociedades van a surgir estas formas de análisis. Estas escuelas que están aquí, materialismo histórico, estructural funcionalismo, teoría comprensiva, teoría crítica, son teorías que proponen estos científicos sociales para analizar la realidad social. Es decir, con estas escuelas lo que se busca es analizar la sociedad de diferente manera. Por ejemplo, a ver, vean aquí la pantalla, dice materialismo histórico. El materialismo histórico de Marx propone que la realidad social se va a ver nada más a través de un estudio. Se propone la división de clases, ricos y pobres, los dueños de los medios de producción y los trabajadores. Así nada más. Es decir, el que va a hacer un estudio sobre materialismo histórico va a la sociedad con esta visión y dice, en la sociedad nada más hay ricos y pobres, nada más. Los que son dueños de los medios de producción, los que son empresarios, los que son dueños de las empresas y los que trabajan, nada más. Con esa visión va a investigar, a eso se le llama materialismo histórico. Materialismo quiere decir la materia, las cosas, lo material se refiere a que, ajá, sí, pero aquí en este caso de las ciencias sociales quiere decir que la propuesta de Karl Marx es analizar la sociedad en tanto la gente tiene o no tiene materiales. Por ejemplo, dice Karl Marx, nada más hay ricos y pobres. Bueno, los ricos son, los burgueses son
aquellos que tienen empresas. Por ejemplo, hoy día, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían esos ricos? Bueno, aquí dice un compañero que serían los políticos. ¿Qué más? A ver, pues, los empresarios. Bien, pero fíjense bien, les voy a decir lo siguiente. No son todos los empresarios. Resulta que, a ver, vamos a ver aquí materialismo histórico. Ajá, materialismo histórico. ¿Quiénes son? Eh, a ver, materialismo histórico propone que hay ricos y trabajadores, o pobres, ¿no? Trabajadores. Em, aquí ricos a él le llama a los dueños. Los dueños. Bien, aquí ¿quiénes serían los ricos? Sería el dueño de Google, sería el dueño de, ajá, así es, el dueño de IBM, em, el dueño de Facebook, ¿sí? Ellos- y los trabajadores son todos los demás que sobramos. ¿Qué es un trabajador? Es una persona que da parte de su vida a cambio de dinero. Y con ese dinero él puede comer, puede tener un carro, una casa, sobrevivir. Pero si esa persona no trabaja, se muere. En cambio, los dueños de los medios de producción no. Si él quiere, no trabaja. ¿Por qué? Porque es dueño. Él tiene las maquinarias. Por ejemplo, ellos son dueños de yates, de edificios, de grandes compañías. Y los trabajadores son los que van a trabajar a esas empresas. Esa es la diferencia. A ver, permítame. Entonces, eso es lo que propone el materialismo histórico, la división de la sociedad entre ricos y pobres. Con esa visión vas a investigar, dice los materialistas históricos, el estructural funcionalismo. Esta escuela, a ver si lo voy a poner aquí, es otra escuela, le voy a poner aquí, les voy a explicar dos escuelas y las demás las van a investigar ustedes. Estructural funcionalista, ¿ok? ¿Qué es la escuela estructural funcionalista? Fíjense bien, en esa escuela lo que se afirma es que nosotros ocupamos un espacio y una función en la sociedad. Por ejemplo, ¿qué función ocupo yo? La de enseñar. Esa es mi función, dice esa teoría. ¿Qué función ocupa una persona que está en el mercado? Vender y comprar productos, ¿ya? Esas son las funciones. Estructural funcionalismo dice cada persona o cada individuo realiza un rol en la sociedad. Por ejemplo, ¿ustedes qué rol desarrollan? ¿Mande? Son estudiantes, ¿verdad? A lo mejor alguno de ustedes también trabaja. Entonces, ¿qué dice la escuela estructural funcionalista? Cada persona tiene una función en la sociedad. Por ejemplo, yo soy maestro, yo enseño, nada más me dedico a eso yo, nada más a eso. Entonces, esa es mi función. Pero hay personas que, por ejemplo, además de dar clases, son taxistas o tienen un ciber o se dedican a la venta de pepitolias, así. Entonces, tienen diferentes funciones, pues. ¿Sí? Bueno, otra escuela, teoría comprensiva, teoría crítica.
Vamos a avanzar. Bueno, esas escuelas las vamos a ver mañana. Lo que les quiero mostrar ahora es la entrevista como proyecto de investigación. Vamos a ver que la entrevista es un método, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la entrevista? Bueno, dice Azul que para saber más sobre un tema, para investigar a alguien mediante preguntas, ¿sí? Es un monólogo asistido, ¿no? O sea, yo pregunto y obtengo respuesta de la persona. Ahora, hay buenas entrevistas y malas entrevistas. Es decir, no siempre sabemos entrevistar bien. A ver qué pasó aquí. Bueno, fíjense bien, ¿cuáles son, digamos, recomendaciones o el método para entrevistar? Ajá, ok. Emplear un dispositivo para grabar la entrevista. 2. Ok, una libreta para anotar cosas que queremos que el entrevistado ahonde. Por ejemplo, fíjense, hay ocasiones donde uno entrevista a alguien y traes un guión, elaborar un guión, tienes un guión, pero él te dice una información que tú no sabías. Entonces, en lugar de irte a la siguiente pregunta, vas y ahondas en esa pregunta. Bueno, 3, ya tener un guión, ¿sí? Y aquí es donde uno se detiene. El guión debe tener nombre del entrevistador, nombre del proyecto, lugar y fecha de la entrevista, lugar y fecha de la entrevista, nombre del informante, nombre del informante y ya, empieza la entrevista. ¿Qué es lo primero que, o sea, ya me presenté, ya presenté el proyecto, ya presenté, digamos, al informante? ¿Cuál sería la primera pregunta que le puedo hacer al entrevistado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entonces, nombre completo, ¿sí? Otra pregunta que le puedo hacer es para contextualizarnos, lugar y año de nacimiento del entrevistado. ¿Ya? Su nombre completo, lugar y año de nacimiento del entrevistado. Si lo quiere decir, porque hay gente que no le gusta decir. Sí, al principio. Digamos que la fecha de presentación viene donde dice acá, nombre del entrevistador, nombre del proyecto, por ejemplo. Por ejemplo, si yo entrevisto, diría, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catarina Escobar. Voy a hacer un proyecto de entrevista para una materia. Hoy, 11 de enero del 2022, estoy con, digo el nombre del entrevistado, ¿no? Aquí se le puede pedir el nombre completo o decirle si se puede, podría presentarse. Podría presentarse. Podría presentarse. Hay que decirle a la persona que se presente. ¿Por qué? Porque así vemos cómo él se concibe. Por ejemplo, yo una vez entrevisté a un señor que vendía una tiendita ahí en la escuela, en la secundaria. Y todo el tiempo le decíamos Don Moy, Don Moy. Lo mirábamos como pues el señor de la tiendita. Y resulta que él era jubilado y había trabajado en la sierra de maestro de primaria.